Muy bien, retomando ahí, entonces ese tema del machimbrado, en el caso de la cubierta, significa que algunas piezas son uniones de piezas, las unas entran en las otras. Para el caso de lo que es la cubierta típica, pues esa parte se maneja normalmente por metro cuadrado. ¿Por qué por metro cuadrado? Porque la estructura en general se va a desarrollar a lo largo del metraje cuadrado y es precisamente para sostener lo que es una cubierta. Y una cubierta perfectamente es fácil medir por metro cuadrado. Tiene un largo, tiene una longitud, ¿sí? Entonces perfectamente podemos sacar ese tipo de medidas. Entonces, no importa si por alguna razón tiene, digamos, supongamos en este caso de que sea en madera, que tenga ciertas vigas, que tenga ciertos listones, ¿sí? Todo eso se va a tener en cuenta en el momento de generar ese metraje cuadrado en el análisis de precios unitarios. ¿Sí? Para no tener que generar específicamente instalación de. Ahora, si por alguna razón ustedes prefieren, digamos, desglosar un poco más, entonces, suministro, instalación de machimbre, metro cuadrado. Estructura en madera y nombran vigas de tanto por tanto en madera, incluye de pronto uniones metálicas con apernadas, bueno, en fin, lo que sea pues también podría ser, pero entre menos uno tenga extenso un presupuesto, mucho mejor también desde el punto de vista de análisis. Entre uno sea más desglosado en los presupuestos, genera complicaciones. En cambio, esto nosotros lo podemos agrupar perfectamente en una actividad por metraje cuadrado, es decir, una unidad fácilmente identificable y que incluye todo eso. Ah, bueno, incluye, entonces en la descripción sería estructura de cubierta en machimbre, ¿sí? Incluye vigas y listones o columnetas con uniones metálicas y ya con eso se entiende que allí se va a encontrar ese tipo de elementos. Que al momento de construirlos, pues uno ve eso y, bueno, ¿y entonces cómo así? ¿Dónde coloco eso? Ah, bueno, para eso uno tiene los planos, para saber dónde tiene que identificar específicamente cada unión de este tipo de elementos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, señor. Sí, señor. Mire, y respecto a la cubierta también, que la unidad era por metro cuadrado de la cubierta instalada, de la lámina instalada en el caso de la lámina de zinc. Sí. ¿Sí? Yo, la verdad, creía que era por unidad, ¿sí? Ujú. Que la unidad Ah, de aquí, por unidad. qué bueno eso. Hay que entender una cosa, ¿no? Muchos de nuestros elementos que van a conformar una actividad, nosotros digamos, lo conseguimos, lo adquirimos con una unidad diferente de la unidad de medida y pago del presupuesto. Por ejemplo, las cubiertas. Nosotros por cubiertas, sí, nosotros compramos piezas, ¿sí? Entonces, esas piezas, en algún momento, al instalarlas, nos van a generar específicamente un metraje cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en el análisis de precios unitarios, es decir, de donde sale el costo por metro cuadrado, ahí seguramente en los materiales tendrá que venir el precio y el rendimiento de cada una de esas piezas que conforman esa actividad. Otro caso típico donde se presenta esto de pronto es con el refuerzo. Nuestra unidad de medida y pago en materia de presupuestos de ingeniería civil para lo que tiene que ver con el acero de refuerzo normalmente es el kilogramo, pero eh, nosotros no compramos realmente el refuerzo, nuestras varillas de refuerzo por kilos, sino por varillas, por unidades, ¿sí? Por varillas. Nosotros tendremos en algún momento que hacer un factor de conversión respecto de eso a convertirlo a la unidad. Y en general, eso es lo que se hace cuando ya estamos generando un análisis de precios unitarios. Convertir unidades diferentes de cómo se adquieren los productos o los materiales y convertirlas a una sola unidad. Y tengamos en cuenta que dentro de lo que es un análisis de precios unitarios, más o menos se los he nombrado,
tiene un componente que es, por ejemplo, mano de obra. Pues a nosotros no es que nos midan y nos conviertan en un metro lineal de tal persona o metro cuadrado de tal persona, aunque algunos de pronto sí les podría sacar ese tipo de medida, pero realmente nosotros lo que hacemos es una conversión de lo que tiene que ver con los rendimientos de esa mano de obra, ¿sí? Hora hombre o si es una maquinaria, hora máquina y demás, poderlo llevar a lo que tenga que ver específicamente con la unidad de medida y pago. Es decir, en ese análisis de precios unitarios, en algún momento tendremos que hacer cierto tipo de conversión para convertir esas unidades, todas diferentes, a una sola cosa, ¿sí? Así como en la agrupación de los capítulos, tenemos diferentes actividades con incluso diferentes unidades de medida y pago, todas en algún momento conforman un capítulo, el capítulo específico al cual digamos, tengan cierta similitud. Más o menos es eso mismo lo que estaremos en algún momento del curso, si Dios quiere, trabajando esa parte. Eso sí, definitivamente será hacia el final del curso, por todos los temas y ya notan todo lo extenso que es específicamente esta cuestión de construcción. Pero pues ya a medida que vamos avanzando y hemos tratado ciertos temas y ustedes han logrado identificar ciertas cosas, seguro que el desarrollo después, ya cuando estemos haciendo calculitos que son muy sencillos, se entiende mucho más y podemos avanzar mucho más rápido que como hemos venido hasta el momento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, parece que sí hicieron la tarea. En general, lo que estábamos hablando específicamente eran los capítulos. Digamos que aquí más o menos, tenemos unos capítulos típicos que son los que encontramos para cualquier construcción de estas. Y pues de esos capítulos es donde se desprenden todo ese tipo todo este tipo de actividades, según sea el caso, según el tipo de proyecto. Para el caso de algo que habíamos tratado la vez pasada, de pronto hoy no, creo que no está, con Francisco Acosta, lo que tenía que ver con la parte de estudio y diseño. Entonces, por ejemplo, miren, en lo que es el capítulo de estudios, diseño y adecuaciones, por ejemplo, puede haber un capítulo como eso, se puede denominar así. Y después tiene como sus subcapítulos, estudios y diseños, y dentro de esos cada una de las actividades que compongan ese capítulo específicamente. En materia de adecuaciones también podemos tener cerramiento y campamentos, demoliciones, es decir, toda esa parte de preliminares que también nosotros la hemos tratado en algún momento. Depende de cómo seamos, qué tan organizados o qué tan prácticos o simplificados al momento de presentar un presupuesto. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que las actividades que conforman un capítulo deben tener un mismo objetivo. Y el orden, ¿sí? Hay que ser ordenados en el momento de presentación de esto. ¿Qué pasa? Todo ese poco de actividades, y ya lo hemos hablado, Qué pena. ¿sí? Y ya lo hemos hablado, obligatoriamente vamos a necesitar mano de obra. Por muy avanzada tecnológicamente que sea el tipo de proyecto en el cual estemos trabajando, muy seguramente, de todos modos, requeriremos de mano de obra, ¿sí? Entonces, es importante entender realmente a qué es que nos referimos con mano de obra, qué es lo que tiene que ver con eso. Entonces, nosotros vamos a tener lo que se conoce como mano de obra calificada y no calificada, ¿sí? La mano de obra calificada, en general, son los profesionales, tecnólogos técnicos, ¿sí? Nosotros perfectamente. Pero en sí, la mano de obra, nosotros la vamos a referenciar sobre todo, la mano de obra no calificada. Es decir, aquellos que han generado, digamos, su experiencia o su conocimiento empíricamente. Es decir, a lo largo de irlo trabajando. Normalmente son los que ejecutan las labores físicas. Nosotros cuando estamos participando en un proyecto, nosotros no somos los que armamos el refuerzo normalmente. No somos los que estamos colocando las formaletas, no somos los que armamos los andamios, no somos los que
digamos, nos ponemos a excavar para las cimentaciones, cosas como esa. ¿Quiénes lo hacen? Nuestra mano de obra, a los cuales sí van a tener cierta exigencia desde el punto de vista físico. Entonces, ¿quiénes son nuestra mano de obra realmente? Nosotros tenemos son 3 rangos, ¿sí? Esto es absolutamente en todo el mundo. Y son de esta forma, en orden ascendente, ayudante, oficial y maestro, ¿sí? Ayudante es el que prácticamente no sabe nada, el oficial sí sabe muchísimo y el maestro es un oficial que ya ha avanzado mucho más. ¿En qué ha avanzado? Entonces, ahora sí vamos a empezar a entender cómo o qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Y ojo, el que sean ayudantes, oficiales o maestros, cualquiera de esos rangos, así como han escuchado rangos militares y demás, una jerarquía, pues eso influye directamente en cuánto es el cobro de ellos, es decir, cuánto es el salario de ellos. Es decir, un ayudante siempre va a ganar mucho menos que un oficial y un oficial va a ganar menos que un maestro. Así es. Entonces, ¿por qué se paga así? Precisamente por la experiencia, por la habilidad en ejecutar ciertas actividades y, en fin, por las connotaciones que vamos a aprender aquí. Entonces vámonos a ir de abajo hacia arriba. Entonces lo que tiene que ver con el ayudante. Entonces, es el nivel más bajo de experiencia. El que más trabajo físico debe desarrollar. Uy, ¿cómo así? ¿Acaso lo castigan por saber menos que los otros? Prácticamente, sí. Un ayudante de construcción, supongamos que iniciamos nuestro proyecto o saben de que vamos a iniciar pronto un proyecto de construcción, siempre llega gente solicitando trabajo. Hay gente que por X o Y motivo simplemente requiere un sustento y por tanto requiere trabajar. Para el caso de la construcción, los ayudantes puede ser cualquier persona el día que quiera llegar a trabajar. Puede ser alguien que fuese un panadero, que fuese un zapatero, en fin, cualquier oficio, y por alguna razón no pudo continuar con sus labores, pero físicamente está apto, es decir, puede realizar labores físicas en construcción. Entonces, simplemente se acerca a una obra de construcción y solicita, ajá, yo quiero trabajar aquí, y le van a preguntar, ah, ¿y usted qué sabe hacer? No, mano, nada, yo era tal cosa, pero yo quiero trabajar porque necesito trabajar. Ah, listo, venga y usted va a ser ayudante. Entonces, los ayudantes, por esa misma razón, porque no tienen ni la más remota idea de nada de construcción, ni procesos constructivos seguramente, ni otro poco de connotaciones que ahorita vamos a ver, pues serán los que, pues por obvias razones, se pondrán a realizar los trabajos físicos más duros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con excavaciones, cuando no se realizan con maquinaria, por ejemplo, una retroexcavadora, eh, normalmente utilizamos son ayudantes de construcción, abrir esos huecos. ¿Por qué? Porque eso demanda bastante desgaste físico. Y pues si ellos no saben mucho, pues hay que ponerlo a hacer cosas que sí puedan realizar sin ningún problema, que se las podemos explicar a cualquier persona medianamente con cierto entendimiento. Si usted le dice, abra un hueco de aquí para acá, empiezan a dar el hueco si usted le da las herramientas que es. Listo. Usted, incluso ellos ni siquiera verifican las medidas. Usted le señala específicamente, mire, de acá a acá, de acá a acá. Si usted lo delimita, él sabe que tiene que hacerlo ahí. Y usted lo que estaría es verificando específicamente las profundidades. Así es, tal cual. ¿Hay muchos otros trabajos que pueden hacer aparte de la excavación? Claro que sí. Por ejemplo, el alcanzar el resto de materiales. Casi todos nuestros materiales de construcción son pesados, ¿sí? Tienen bastante masa. Pues quienes, si de pronto se da la situación de que no existen, digamos, grandes maquinarias o equipos como para hacer fácilmente esos traslados, ¿quiénes los van a realizar? Los ayudantes de construcción, ¿sí? Toda exigencia de más física lo dará en su momento un ayudante de construcción.
No tienen idea de nada, ellos no necesariamente, ellos de pronto ni saben cómo se pega un ladrillo, ni cómo se hace una mezcla de mortero, nada. No saben ni siquiera qué es un concreto, perfectamente. A medida que van trabajando, obviamente los que quieran, así como cualquier educación, pues van asimilando conocimiento y lo van aplicando en la siguiente etapa. Entonces, alguien que llega en algún momento, y ténganlo por seguro que un maestro o un oficial en algún momento de su vida fueron ayudantes. Es decir, el primer día que llegaron a trabajar, el primer día que les tocó trabajar en algo de construcción, ese día fueron ayudantes. Es decir, es el nivel más bajo de desarrollo en materia de construcción. Pero ¿qué pasó? Ah, bueno, no se quisieron quedar ahí solamente desgastándose físicamente, ¿sí? Sino que quisieron aprender para de pronto, si les gustó esta arte de la construcción, empezar a vivir de eso. Ah, bueno, entonces empezó a mirar, a preguntarle de pronto al oficial cercano, al maestro, al ingeniero, a la ingeniera, sobre ciertas cosas. Y muy bien, empezó a avanzar, empezó a avanzar, empezó a entender, se le dio la oportunidad de vez en cuando hacer ciertas labores y fue así adquiriendo conocimiento y experiencia hasta que de pronto se convirtió en oficial. Entonces, ¿qué es un oficial? Un oficial es un trabajador de la construcción que debe saber un poco de cosas importantísimas, ¿sí? Normalmente, nosotros en nuestras obras de construcción realmente solo trabajamos con oficiales y ayudantes. Más adelante, cuando estemos hablando del maestro, entenderemos por qué. Pero esta cuestión de los oficiales, y si ya sabemos que el ayudante no sabe un carajo, pues ¿quién debe saber muchísimo? El oficial. Entonces, ¿qué debe saber mínimo el oficial? O por lo menos si a nosotros se nos llega cualquier obra y nos llega un ayudante y nos dice, no, yo soy maestro, yo soy oficial. Ah, sí. Ah, ok. Pues uno no puede simplemente creerle a las personas porque sí. Uno tiene que precisamente evaluar esas situaciones y pues sobre eso emitir un juicio. Para poder saber qué evaluar, pues hay que saber qué es lo que hay que preguntarle. Entonces hay que saber qué es el mínimo lo que debe saber hacer un oficial. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, lo que tiene que ver con pasar niveles. Pasar niveles es saber localizar una altura respecto de un punto de referencia, ¿sí? Típicamente es el nivel de piso determinado. ¿Cómo así que el nivel de piso determinado? O sea, que uno solamente puede pasar niveles hasta el momento donde ya hemos echado el piso. No. Resulta que acontece que nosotros tenemos nuestros planos y en nuestros planos, por ejemplo, un plano de cortes o fachadas, normalmente nosotros tendremos identificados los niveles de pisos, ¿sí? Los niveles, es decir, las cotas para esas configuraciones en esos planos. Entonces ya sabemos a qué medida tenemos que llegar. Ah, bueno, si eso es así, pues nosotros tenemos esa referencia en el momento, no la imaginamos, pero tenemos la referencia de a qué tenemos que llegar y lo marcamos. ¿Qué pasa con esto de pasar niveles? Entonces es poder trasladar a otro sitio dentro de la misma obra esa referencia para identificar qué tanto se debe subir o bajar respecto del punto de referencia. Para ello se utilizan las mangueras de niveles. Entonces, resulta, acontece que, pues, creo que hoy de pronto no alcanzamos, no sé. La próxima clase de fijo estaremos en lo que tiene que ver con localización y replanteo. Allí nosotros ya vamos a aprender muy bien cómo es todo el proceso de saber pasar niveles. Nosotros, ingenieros, tenemos que saber pasar niveles. ¿Sí? Es la única forma para poder verificar si una actividad la están realizando bien, si un proceso lo están realizando bien. O pasar niveles es una de esas tareas o procedimientos que hay que ejecutar a lo largo del desarrollo de cualquier construcción. Es decir, no es solo el primer día. Eso uno lo verifica y lo verifica y lo verifica durante muchas etapas de construcción.
Por tanto, es importantísimo saber pasar niveles. Entonces, un oficial obligatoriamente sabe pasar niveles. Como para irnos ilustrando, se utiliza una pequeña manguera transparente de cierta medida, precisamente se consigue para eso específicamente para pasar niveles, se llena con agua de alguna forma y por cuestiones de vasos comunicantes, pues el agua siempre va a mantener el mismo nivel en una zona y en otra dentro de un mismo sistema, se supone. Entonces, lo que hay que garantizar es que el agua dentro de esa manguera de niveles no debe tener burbujas. Muy bien, si garantizamos eso, entonces simplemente se toma la medida en un punto, una referencia respecto del piso terminado. Se marca, se ubica la manguera de niveles allí hasta donde dé el nivel de agua. Y en otro lado, nosotros podemos pasar esa misma referencia, no importa qué tan quebrado, qué tan alto, qué tan bajo, qué tanto haya que rellenar o cortar del terreno, pues se va a mantener ese nivel. Eso pues lo aprenderemos muy bien en esa parte cuando estemos mirando cómo es que se trasladan los niveles y demás, pero a eso es que se hace referencia. Y es importantísimo porque allí, por ejemplo, nosotros podemos verificar a qué altura nos va a quedar de pronto el nivel terminado de una placa, una escalera, los enchapes, los pisos, etcétera, ¿sí? Es fundamental. Adicional de eso, ¿qué más debe saber, por ejemplo, un oficial fijo? Debe saber aplomar. Y para aplomar, no es de que cojan a plomo a nadie, utilizan una herramienta, ¿sí? Un equipo que se denomina la plomada. Más adelante yo se los mostraré y específicamente se utiliza para verificar verticalidades. Es decir, saber si algo está más o menos perpendicular al nivel de piso para, digamos, verificar verticalidades. ¿Qué pasa cuando algo está más echado hacia un lado? Es decir, que se note algo, cierta inclinación. Dentro de nuestro vocabulario técnico, normalmente hablamos respecto de que el elemento se encuentra desplomado, es decir, que no está a plomo. Cuando algo está a plomo, quiere decir que está totalmente vertical. Entonces, un elemento desplomado pueden haber columnas desplomadas, pueden haber muros desplomados típicamente, ¿sí? Puertas desplomadas, etcétera. Es decir, cosas que no están totalmente verticales. Ese instrumento se utiliza para eso. En algún momento, si vieron o están viendo, o bueno, si lo recuerdan, lo que tiene que ver con topografía, más o menos en algún momento tuvieron que haber utilizado algo similar. Allí también utilizaban una plomada, pero ojo, la plomada que se utiliza en topografía tiene una denominación específica y se denomina punto centro. Esa que termina como si fuese una punta de aguja grande, ¿sí? Tiene cierto peso y era solamente para poder generar al momento de ubicar la estación. ¿Qué pasa con eso? Esa plomada no es la misma que nosotros utilizamos aquí, pero el concepto sí es el mismo, de que, pues, por la misma masa de ese elemento, digamos, atada o pegada a un cordel o a alguna cadeneta, eh, por acción de la gravedad, si usted lo deja descolgar, pues él siempre va a tender a ir hacia abajo. Entonces, lo mismo ocurre con la plomada. Lo que pasa es que la plomada, para verificar verticalidades, tiene alguna configuración específica para poder saber qué tan desplomado o no se encuentra algún elemento. Pero es eso prácticamente. Lo que tiene que ver con saber aplomar, los oficiales lo tienen que saber hacer muy bien. Nosotros, los ingenieros, también lo tenemos que saber hacer muy bien. Nosotros no podemos simplemente creerle a la gente, no, eso está aplomado. Y aquí viene la cuestión, la vista a uno no lo engaña, ¿sí? La vista es muy, así sean muy cegatones y demás, es muy específica al momento de observar si algo está, digamos, lineal, si está inclinado, si está torcido. La vista a uno le advierte esas cosas. Entonces, cuando uno está mirando algo como eso, pues uno simplemente lo verifica y lo verifica uno, ¿sí? Uno no se pone a mirar solamente
a que los otros empiecen a realizar esa labor, sino que uno mismo la verifica para poder corroborar de que está bien hecho o corroborar de que quedó mal como la vista le estaba advirtiendo a uno. Por ahí tenemos esta palabrita calandros. Esto es de esas palabras específicas que se conocen en construcción. Los calandros en general son, digamos, plomadas adaptadas para cierta situación. Son generadas en la misma obra. No es algo que usted ya compre en una ferretería, sino que se construye en el proyecto. ¿Por qué? Digamos que siempre va a quedar difícil generar, corroborar las verticalidades con un elemento, una plomada que pues tendrá cierta medida de algún cordel y adicional de eso para verificar con la vista de que las cosas estén correctas. Si tenemos una construcción en altura, normalmente uno verifica mucho lo que tiene que ver con las fachadas, si la fachada está desplomada o no. Entonces, para eso se utilizan los calandros, que es el mismo concepto. Normalmente se toma algo de cierta masa, pueden ser cilindros en concreto, pueden ser ciertos ladrillos, los amarran con alambre negro típicamente y el mismo alambre negro sirve como si fuese el cordel. Entonces, es prácticamente el mismo concepto de una plomada y se verifican ciertas medidas a lo largo de eso. Eso es lo que en general son los calandros. Por ahí en alguna fotografía lo veremos específicamente qué es un calandro y cuándo se utiliza, por ejemplo, sobre todo en zonas que son de difícil acceso para verificar esas verticalidades. Adicional de eso, todo lo que tiene que ver con interpretación de planos, ¿sí? Es decir, los oficiales saben interpretar planos y lastimosamente, en muchos casos, mucho mejor que algunos ingenieros. Por eso es que obligatoriamente todos tienen que saber interpretar muy bien cualquier plano que tenga que ver con construcción, con ingeniería civil. Saben tomar medidas, saben utilizar los flexómetros, los decámetros y demás. Incluso saben tomar ciertas medidas directas del plano y escalarlas al proyecto. Y adicional de eso, de esa cosa muy básica, tienen que saber muy bien los procedimientos y generar el cierto tipo de actividades en cualquier obra. Dentro de eso, lo que se denomina levantar muros, es decir, la actividad de muros, esa que ustedes en mampostería típicamente colocan por metro cuadrado, para el caso, ellos son los que saben cómo debe ser la mezcla, saben pasar las medidas de los hilos, saben nivelar, allí también se aploman precisamente los muros cada vez que están construyendo. Ellos saben todo ese procedimiento, ¿sí? Nosotros también tenemos que saber cómo es el procedimiento. Obviamente que no es que nos vayamos a poner a competir con ellos en quién levanta más rápido un muro, porque por obvias razones, quien se la pasa haciendo ese tipo de trabajos, pues tendrá mucha más agilidad y habilidad. Lo que sí es que tenemos que saberlo muy bien por si de pronto se nos coló alguien que de pronto no lo está haciendo correctamente o simplemente se le está olvidando o por la pereza, por querer hacer las cosas muy rápido, no está verificando correctamente cómo es su procedimiento. Entonces, ahí nosotros sí tenemos que saber identificar qué es lo que está ocurriendo. Saben fundir concreto, ¿sí? Es decir, saben cómo se elabora el concreto, qué mínimo, qué tipo de elementos tiene, saben cómo hay que, digamos, vaciarlo, por lo menos tienen idea de ello, saben que hay que utilizar ciertos equipos siempre que utilicemos el concreto y pues eso es fundamental. Saben pañetar o frisar. Todo oficial debe saber pañetar o frisar, es decir, utilizar una mezcla de mortero para el recubrimiento de muros en mampostería. Saben identificar, figurar y armar acero de refuerzo. Entonces, saben qué tipo de acero es. Entonces, cuando se les dice, no, que tienen que hacer cierta canasta con refuerzo de media. Entonces, ellos van y saben cuál es el refuerzo de media.
saben figurar, es decir, darle forma. Eso que en los planos hemos visto, que de pronto tiene ciertos bastones el refuerzo longitudinal o que se configuraron los estribos o flejes con cierto refuerzo, dándole ciertas formas. Eso lo tienen que saber hacer todo oficial. ¿Sí? Los oficiales también saben enchapar muros y pisos, es decir, colocar ese recubrimiento específico, saben cómo es ese procedimiento, qué es lo que tienen que hacer, qué juntas, qué separaciones obligatoriamente deben dejar, cómo se rellenan o con qué se rellenan, eso lo saben los oficiales. Por tanto, obligatoriamente nosotros también. Es decir, nosotros, ingenieros civiles, ingenieras civiles, siendo, digamos, los que no hacemos la parte física, obligatoriamente necesitamos sabernos todos los procesos constructivos para poder corregir o eh, dirigir mucho mejor nuestros proyectos. Así nos toca. Por eso todo el proceso constructivo es muy importante saberlo, todo. Y en general, ojo, esta parte sí es así, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, de aguas, lluvias, eléctricas y de gas. ¿Por qué aparece esa palabrita en general? Resulta que acontece que, por ejemplo, lo que es levantar muros, lo que es pañete, normalmente van de la mano, lo que tiene que ver con enchapes de pisos o muros, lo que es instalaciones hidráulicas, eso que vimos por allí, instalaciones sanitarias, las otras, de aguas lluvias, de gas, etcétera, eléctricas. Los oficiales más o menos deben saber sobre eso, pero normalmente ese tipo de actividades las desarrollan oficiales que se han especializado específicamente en esas actividades. Es decir, ya de pronto no se dedican tanto a estar levantando muros los que sean de instalaciones hidráulicas, sino que solamente realizan puras instalaciones hidráulicas. Se pulieron en eso, como quien dice. Entonces, así en ese tipo de actividades. Pero de todos modos, todo oficial, así no esté dedicado específicamente a eso o que se haya querido especializar en cierta actividad, en general sí tiene que saber mucho de cada una de esas. ¿Okay? Es decir, un oficial sabe cómo es que se pega, sabe que tiene que hacer presentación de las tuberías, sabe identificar los accesorios eléctricos, hidráulicos, sanitarios, los que sea, ¿sí? Tiene conocimiento de instalaciones a gas, pero pues para todos esos normalmente nosotros siempre buscamos oficiales especializados en eso, porque es una mejor garantía de que nos queden bien esas actividades. Y pues por obvias razones, todo oficial que sea especializado en alguna actividad, pues seguramente su sueldo será muy superior al de un oficial típico. Eso es así. Muy bien. Eso lo que tiene que ver con oficiales. Entonces sí se nota una gran diferencia entre un ayudante que no sabe absolutamente nada y todo lo que tiene que saber este. Y ojo, ustedes de pronto ya pueden empezar a decir, uy, ¿cómo así? O sea que un oficial puede hacerse una casa completica, un edificio completo. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que requerimos muchos más de esos y obligatoriamente vamos a requerir de mano de obra tipo ayudante porque seguramente tendremos mucha exigencia física. Entonces, ¿qué ocurre? Un oficial con todo ese conocimiento, uno no lo puede desperdiciar en actividades como vaya usted mismo oficial y a traer el cemento, cárguelo, genere la mezcla, abra el hueco de la excavación. No, pues para eso uno digamos, los ubica según su conocimiento en adelantar cuestiones de procesos constructivos que requieren obviamente de mayor calidad, mayor atención. Y la parte de los oficiales que no requieren eso, que pues ni siquiera lo saben, pues los ubicamos en lo que pueden colaborarnos dentro del desarrollo constructivo en general. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa con el maestro? Como para que lo entiendan, todo maestro es oficial, ¿sí? Obligatoriamente. Todo maestro es un oficial. ¿Qué pasa? Que lo hizo durante tanto tiempo, de pronto todas esas actividades, que las domina prácticamente todas, ¿sí?
De pronto no le dio por especializarse en una específica, sino que quiso, digamos, manejarlas todas. Empezó a construir, a construir, a construir y sobre todo empezó a manejar mucho más personal. Eso es fundamental de un maestro. El oficial, y aquí viene la diferencia de cuando un oficial, y hay gente que dura siendo oficial de construcción toda la vida, y hay otros que sí se saltan y al siguiente peldaño y se configuran como maestros. El conocimiento en materia de construcción es la misma, pero el oficial solo se limita a ordenar o mandar a los ayudantes que le colaboran a él en cada una de esas actividades. Mientras que el maestro domina diferentes grupos de personas. Y ojo, esos grupos de personas, de oficiales, ayudantes y demás, es decir, de esos trabajadores de construcción, es lo que nosotros denominamos cuadrillas. Una cuadrilla es un grupo de personas que realizan una actividad específicamente. Entonces, nosotros vamos a tener cuadrillas, por ejemplo, para levantar muros, cuadrillas para estructura, cuadrillas para refuerzo, cuadrillas en general. Entonces, el oficial se encarga de dirigir, obviamente, a los ayudantes. Normalmente nosotros tenemos un oficial, un ayudante, un oficial, dos ayudantes, o tal vez más según sea el caso, pero el oficial solamente se encarga de dirigir u ordenar o mandar a esos ayudantes que tiene a cargo. Si tenemos una obra grande donde tenemos varias cuadrillas, es decir, varios grupitos como ese que les acabo de nombrar, cada oficial solamente se encarga de ellos. Si por alguna razón tienen un maestro o en esa obra hay un maestro, el maestro está encargado de todos, de cada una de esas cuadrillas. Esa es la diferencia realmente entre eso. Entonces, a algunos definitivamente no les gusta pasar a esa zona, ¿no? O sea, se limitan específicamente a su actividad. Pues hay otros que logran, digamos, saltar a ese nuevo peldaño porque saben manejar adicionalmente de todo el conocimiento técnico que tiene que tener cualquier oficial, el manejo de personal. Entonces, lo tiene a su cargo y responde por su calidad y rendimiento, ¿sí? Y los maestros de construcción sí pueden sacar matrícula profesional como nosotros, matrícula profesional de maestro constructor. Y la emite la misma entidad que nos la emite a nosotros. ¿Que cómo la sacan ellos? Con referencias de experiencia en obras. Así. Y pues la entidad verifica y les expide su certificado. Eso es importantísimo. Hay muchos contratos de obra que exigen un maestro constructor con matrícula profesional. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.